¿Cómo están? Un gusto poder saludarles. Le habla el pastor Guillermo desde Hernandarias, Paraguay. Desde mucho tiempo que no teníamos este espacio para poder compartir una palabra, un momento de devoción, un momento de poder reflexionar en lo que produce más vida que es la palabra de Dios. Y quiero hablar de cuando en nuestra vida se producen situaciones extremas. Porque si hay algo que sabemos en este mundo es que tendremos aflicción. Jesús nos dijo que esto iba a ser así, que en el mundo tendríamos aflicción y que por cierto estaría con nosotros hasta el final de los siglos. Muchos libros de la Biblia hablan de las aflicciones de los santos, de los hombres de Dios. En todas ellas vemos plasmado de pronto momentos muy intensos, momentos muy duros. Porque así es la vida de un cristiano, lamentablemente, aunque no queramos reconocerlo y aunque no queramos, somos expuestos a grandes tribulaciones. La Biblia también dice, Salomón escribe y dice en su libro de Proverbios, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas los librará Jehová. Esa es nuestra promesa, esa es nuestra fortaleza de que no estamos solos y que así como Dios permite las aflicciones, también permite que podamos experimentar el socorro, la salvación y la ayuda sobrenatural de Dios. Y esto pasa habitualmente cuando estamos haciendo lo correcto, y eso es lo más doloroso de esta historia o de estos momentos. Porque habitualmente las aflicciones se relacionan con el pecado, pero no es así. No necesariamente debemos estar en pecado para poder vivir una aflicción. A veces Dios la permite para poder experimentar la ayuda sobrenatural y la manifestación de este Dios invisible que por cierto no lo vemos y que a través de los procesos dolorosos lo podemos ver. Le sucedió a Abraham cuando tuvo que ir al desierto por una hambre extrema sobre Medio Oriente. A José cuando sus hermanos lo venden y anteriormente cuando lo tiran en una cisterna con la intención de matarlo. Lo vivió también en Egipto cuando llegó a la cárcel y por mucho tiempo estuvo allí. Pero quiero tocar una situación puntual. ¿Qué hacemos cuando Dios permite que Satanás venga con nosotros con gran ira y con gran enojo? Recordemos que la Escritura dice que Satanás es una realidad, es un ser espiritual y que nos odia porque nosotros ocuparemos el lugar de Dios. Ese lugar que Él perdió. Acuérdense que somos un poco mayor que los ángeles y nos sentaremos en el mismo lugar donde Jesús está sentado, porque Él no se avergüenza en llamarnos hermanos. Lo dice la carta de los Hebreos, y el lugar que tenemos en la gloria es el mismo lugar que Jesucristo ganó para nosotros. Entonces el diablo cayó del cielo, fue rechazado por ese pecado de la soberbia, de la altivez, y nos odia, y lamentablemente este león rugiente solo sabe comer ovejas. Él no va a comer otros animales que no sean ovejas, y nosotros somos ovejas del prado de Dios, y por eso tenemos esta lucha. ¿Y qué hacemos cuando Dios permite? Segunda de Reyes, capítulo 18, desde el versículo 19 en adelante, habla una situación muy puntual. Ezequías, el descendiente de la casa de David del reino del sur, ha comenzado a reformar todo el culto de Dios que estaba abandonado y que estaba plagado de contaminación. Él comienza a hacer lo correcto, él comienza a hacer lo bueno. Limpia el templo, ordena a los sacerdotes, comienza a producir una adoración increíblemente positiva que va a traer grandes beneficios a Israel. Pero el año 721, luego de algunas situaciones puntuales que ocurrieron en Medio Oriente, el año 722, Samaria es tomada por el reino de Asiria, luego de 3 años y medio de este sitio horroroso donde los judíos, los del reino del norte, estos que habían hecho su propio sacerdocio, su propia capital, su propio templo,
llegan al colmo de sus pecados, Dios permite que el asirio llegue el 722 y destruya todo el reino del norte. Han pasado 20 años, estamos en el 701, cuando viene Sennacherib ahora contra Jerusalén. Y viene arrasando con todas las ciudades que van de camino. Más de 12 ciudades, más de 12 naciones han sido tomadas ya por el asirio, por Sennacherib. Y llega hasta los muros de Jerusalén y dice la historia en una tablilla que está hoy día en una de las universidades de Estados Unidos, una tablilla de arcilla donde habla del imperio asirio cuando llegó a Jerusalén. Dice que convirtió a Jerusalén como una jaula, o sea, la sitió de tal manera que Ezequías parecía un pájaro dentro de una jaula. Fue un momento horrible para Jerusalén, fue un momento horrible para los que vivían ahí, fue un momento horrible para Ezequías y para el profeta Isaías. Satanás vino con tanto ímpetu en la forma del asirio de Sennacherib que era imposible humanamente poder librarse de un imperio fuerte y violento y de un ejército preparado para la guerra y para destruir y para matar. Y así, hijos, de pronto Dios permite que nuestra vida sea sitiada de tal manera que parece que no vamos a sobrevivir. De pronto Dios permite, como lo hizo con Job, de que Satanás venga contra nosotros de una forma tan violenta, tan agresiva, tan dolorosa, que parece que es imposible que podamos ser librados. Esto puede ocurrir en una enfermedad, en un problema económico, en un problema matrimonial, en un problema tanto emocional. De pronto nos sentimos tan rodeados por la muerte, tan rodeados por la destrucción, que es un sitio como ocurrió en el tiempo de Ezequías. Sennacherib estaba seguro de que derribaría Jerusalén. Habla desde las orillas del muro en la lengua hebrea y dice en qué se apoyaba Ezequías, que no había un Dios que pudiese detenerlo y que su Dios Jehová tampoco lo detendría. ¿Y qué hacemos en esos momentos? El apóstol Pablo escribe en Corintios que las cosas que se escribieron son para nuestra edificación. Quizás hoy día no luchamos con ejércitos humanos, no peleamos con armas humanas, pero peleamos con ejércitos espirituales. Satanás tiene un reino muy unido y muy bien organizado dentro de gobiernos, dentro de principados y potestades, que lo único que quiere es destruirnos y derribarnos como Asiria quería hacer con Jerusalén. ¿Qué hacemos en esos momentos cuando todo cae y parece que no hay salvación? La Biblia dice que Ezequías e Isaías invocaron el nombre de Dios como la gran solución. Buscaron el rostro de Dios, le expresaron a Dios que no había ninguna posibilidad de auxilio, de socorro, que no había ninguna posibilidad de triunfo. Y buscaron a Dios con intensidad, dice, con ayuno y con cilicio, con ceniza. Hijos, esa es la única solución cuando estamos sitiados. Es la única solución que existe cuando las cosas ya no parecen tener solución. Isaías entró al templo de Jerusalén y extendió las palabras que había dicho el Rabsaces, el Sennacherib, el principal del ejército de asirio, y le pidió a Dios con todo su corazón que lo librara. La Escritura dice que Dios oyó desde el cielo, porque si hay algo que tenemos seguro, hijo, es de que Dios existe y de que Dios oye. Ahora, la Escritura no dice que no hubo ni un ruido, ni una manifestación sobrenatural, solo habla de silencio. ¿Por qué? Porque Dios no está tan preocupado, hijo, de producir tantas cosas ruidosas. Dios se mueve en el silencio. Y aparte está más preocupado de nuestra obediencia que de una manifestación tan tremenda como para que nosotros veamos. La Escritura dice que
Isaías lloró, que el rey Ezequías se vistió de cilicio, se humilló, declaró ayuno y confió en Jehová. Y oró y pidió a Dios su liberación. Algo que era imposible humanamente. Bendito sea Dios, hijo, porque, como dice la Escritura, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra ayuda en las tribulaciones, y Él es nuestro Dios, es nuestro Padre. Él tiene señorío de nosotros, pues somos su pueblo. Él, aparte de ser Dios, es Señor, es amo, es dueño de nuestra vida, y lo único que Él desea es que nosotros aprendamos a confiar en Él. Aún sin oír, aún sin ver, aún sin siquiera entender lo que Dios está haciendo, porque hay algo que no tenemos que arguir con nuestra mente, es cómo Dios lo va a hacer, sino simplemente creer que Dios lo va a hacer. Y quizás no sea en el mismo día, quizás no sea en el mismo momento, quizás pase un poco de tiempo, como sucedió con Lázaro, como sucedió con grandes hombres de Dios, que quizás Dios los hizo subir montes en medio de tempestades, truenos, en medio de grandes cosas que parecían no controlar Dios. Dice la Escritura que al otro día en la mañana, cuando Ezequías quizás está mirando que el asirio, que Sennacherib, que el Rabás está cerca de las murallas y que es eminente la destrucción, Dios envió a su ángel, y su ángel fue al campamento asirio, y al amanecer el campamento asirio estaba destruido, estaba desmenuzado, porque el ángel de Jehová había herido de muerte a los soldados. La historia dice que fue una peste bubónica, una peste que venía de ratones, de roedores. Pero nos afirmamos, Dios, en que Dios lo hizo. Ahora la manera en que Dios lo hizo no interesa, la forma, solo interesa que Dios oye. Y quiero animarte, quiero fortalecer tu vida, porque los grandes hombres de Dios se fortalecieron en la palabra de Dios en los momentos difíciles. Job se fortaleció en su palabra. Job se fortaleció en lo que conocía de Dios. David se fortaleció en una oportunidad cuando está ya más de 13 años huyendo de Saúl y se pasa al lado filisteo. Y cuando están en Siclag, cuando tiene su campamento junto a esos hombres que estaban con él, y un día la amalecita llegó y llevó cautivo todo lo de David, y cuando él llegó dice que todos lloraron con gran lloro y gran lamento, pero David se fortalecía en Dios y pidió al sacerdote venir y consultar a Dios caso recuperarían todo, y Dios le dijo que sí. Lo que debemos hacer en los momentos de sitio, en los momentos que parece que ya no podremos, es fortalecernos en Dios y en su palabra y pedirle a Dios, porque Dios tiene todo el poder, porque como dice Jeremías, Dios es Jehová y es Dios de toda carne y nada imposible hay para Él. Así que, querido hijo, si estás pasando por momentos difíciles, si estás pasando por momentos que parecen ya derribarte, destruirte, matarte, si el diablo ha venido con gran ímpetu sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu economía, sobre tu vida íntima, búscalo por mientras que puede ser hallado. Clama, como dice Jeremías, que Dios te va a oír y te va a dar una respuesta y mostrarte la forma de salvación. Buscadme, dice la Biblia, buscadme por mientras que puedo ser hallado. Y Dios está ahí a nuestro favor. Dobla tu rodilla, invoca el nombre de Jehová, pide el auxilio a Dios, y en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo, por su palabra eterna, por su reino y por su gloria que está sobre ti, porque eres su pueblo, porque eres su hijo, porque has sido comprado a precio de sangre, porque le perteneces a Dios, Dios hará y producirá una salvación, y espera a Jehová. Como dice el Salmo de David, el Salmo 37, guarda silencio ante Jehová tu Dios y espera en él. Orá intensamente, derrama tu alma como lo hizo Ezequías, derrama tu alma como lo hizo Isaías, que Dios tiene el poder para cambiar todas las cosas. Dios puede controlar, así como hizo con el ejército asirio, que era imposible que no tomara Jerusalén. Lo desbarató, derrotó las huestes del diablo y deshizo la obra de Satanás, porque escrito está:
El ladrón vino a matar, a robar y a destruir, pero también escrito está que Él vino a deshacer la obra del diablo. Él vino a libertar a los cautivos, a abrir los ojos de los enfermos, de los ciegos y a sanar los corazones quebrantados. Así que te animo, busca a Dios en este momento. No te rindas, no te desanimes, no llores sin esperanza. Nosotros tenemos una esperanza viva. Busca a Dios. Clámale a Él en tu angustia, derrámate delante de Él y Él no rechaza el corazón contrito y humillado. Él oye la oración de sus santos y por cierto Él hará. En el nombre de Jesús entrego y pongo esta palabra en tu corazón, porque Dios está interesado en lo que vive. La Biblia está llena de momentos de hombres que pasaron aflicción, pero está llena de momentos donde Dios estaba en medio de esa aflicción. Jamás desamparó a nadie. Como dijo David, no he visto a justo desamparado. Y no es perfecto. A justos, a justificados por Jesús, por la sangre de Cristo. Así que en el nombre de Jesús, como Ana llora en el lugar adecuado, llora a los pies de Dios. Ana podía llorar en cualquier monte, en cualquier lugar, pero lloró en el lugar adecuado, en el templo de Jehová, a los pies de Dios, allí donde las lágrimas producen bendición. No sufras sin esperanza. Derrama tu angustia, como dice Pedro, derrama toda ansiedad y todo dolor delante de Dios, que Dios tiene cuidado de nosotros. Bendito sea Dios. Dios nos ama y nos ama con tanto amor y amor eterno que a veces permite estas situaciones que no entendemos. Pero vuelvo a repetir, no es necesario comprender. Lo único necesario es confiar. Confía. Y aún en el silencio, en eso que tú no ves, en eso que no entendemos, Dios hará su obra y que su obra es siempre a favor de sus santos. Te bendiga y el Señor esté contigo.